Sí, como todos los viernes, nuestro reporte económico. Esta vez nos acompaña Joana Camiche, quien es directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, quien nos va a hablar sobre el impacto del reciclaje en nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Adelante, por favor. Ok. En el tema del reciclaje es importante conocer que en el Perú, en promedio, la población genera entre 700 gramos y 1 kilo de residuos sólidos todos los días. Eso equivale a entre 21.000 y 32.000 toneladas de residuos por día. Y eso es una cantidad que en algún lugar tenemos que disponer. El proceso de generación de residuos empieza en los hogares, en las empresas. Luego hay un proceso de recolección que realizan los gobiernos locales, hay un proceso de tratamiento y separación, valorización de los residuos y finalmente se disponen. El tema es que en nuestro país gran parte de los residuos terminan en una disposición final, en un relleno sanitario, en un botadero, pero hay un 50% de esos desechos que se podrían reciclar, es decir, que se les podría dar valor. Reciclar significa separar el cartón, el papel, el plástico, todo ello y volverlo a introducir en el proceso productivo ahorrando recursos para todos. Eso lo podrían utilizar las empresas comprando material reciclado. El tema aquí es que hay un desfase, porque tenemos información de que el 54% de la población dice que separa sus residuos y entonces separa el papel, el plástico, el cartón, pero esto no se recicla formalmente, porque solo 1/3 de los gobiernos locales hacen esta separación y reintroducen, o de alguna manera se pueden reintroducir estos materiales nuevamente al proceso productivo. Entonces ahí hay un tema que no está funcionando correctamente. Además, la población, hay un 35% de la población que señala que ellos han recibido, algún miembro de su hogar ha recibido capacitación de cómo reciclar. ¿Y por qué esto es importante? Porque si las personas no separan adecuadamente los residuos, no hay un proceso de limpieza, no ponen el papel separado, el cartón separado de materiales, por ejemplo, que estén mojados, ya el proceso no sirve. Entonces, uno puede intentar reciclar, pero al final del día el material no se puede utilizar. Entonces, para eso se requiere capacitación. Entonces, hay ahí un tema de iniciar la cadena bien, enseñarle a la población cómo tiene que reciclar para que esa voluntad se traslade realmente en materiales que puedan ser reutilizados. Si puede, por favor, la siguiente. Ahí el tema es quiénes son los encargados de ese proceso de cómo hacer la recolección y cómo terminar el proceso. Bueno, son los gobiernos locales por ley. El tema que tenemos es que en el país solo existen 65 rellenos sanitarios que atienden a igual número de provincias más o menos y las otras provincias no tienen. Tenemos 194 provincias en el país, entonces hay más de 120 que no tienen un relleno sanitario. ¿Eso qué quiere decir? Que los residuos terminan en botaderos a cielo abierto, que no reciben tratamiento y eso genera un conjunto de enfermedades para la población, hay mala imagen para las zonas, se deteriora el ambiente, en fin, puede haber incluso contaminación de agua. Hay todo un conjunto de efectos negativos para la población al no existir rellenos sanitarios. Entonces, ¿cuál es el proceso? Si los residuos sólidos no se reciclan, todo ese volumen que mencioné al inicio, esas 21.000 toneladas, van a terminar en un botadero generando toda la contaminación que mencioné. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que reciclar. Ok, es parte del proceso. Y entonces, ¿qué información tenemos? La última información disponible indica que el 34% de los gobiernos regionales reciclan, 1/3 de los gobiernos regionales. Entonces ahí hay un tema que trabajar, porque hay responsabilidad y hay un tema ahí que hacer. Y entonces, de esos que reciclan, solo reciclan el 21% de los residuos. Y decía al inicio que hay un 50% que podría ser reciclado. Entonces ahí hay un tema por hacer con los gobiernos locales. Y lo que mencioné ya al inicio, que el 54% de los peruanos separan los residuos, pero no sabemos bien dónde termina. En algún momento los vecinos reciclan los residuos y los separan, pero al momento de que los entregan al gobierno local, este no los separa. Entonces, al final del día, el esfuerzo de los vecinos pues no funciona. Entonces, ahí tenemos que trabajar un poco con el gobierno local en temas como ellos tienen que
empezar a no solo preocuparse por la recolección, sino por el siguiente paso. Hay experiencias en varios gobiernos regionales, en varios gobiernos locales que han trabajado los temas y tenemos en Apurímac varios gobiernos locales, Aymaraes, Andahuaylas, que tienen experiencias. En Lima, Miraflores, Surco, tienen distintas experiencias, por ejemplo, de recoger el material de manera separada. Le piden a los vecinos con cierto sistema de separar el cartón, el papel, el plástico y tienen un día específico que lo recogen. Entonces eso ya ayuda, es la recolección separada que se puede hacer y eso es un trabajo de organización del gobierno local que lo puede trabajar. También el tema educativo, que es responsabilidad del gobierno local, puede trabajar, enseñar en colegios, enseñar a la población, difundir información de tal manera que la gente sepa cómo hacer las cosas y empezar a trabajar. Recordemos, por ejemplo, que hay un programa de mejora a la gestión municipal que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas que apoya, este programa viene desde el año 2009-2010, que apoya, que tiene una meta en el tema de gestión de residuos sólidos y que puede, si el gobierno local logra las metas establecidas, le dan recursos adicionales al año siguiente para que puedan realizar más actividades en el tema. Entonces, hay oportunidades para que el gobierno local trabaje y entonces es de la mano. Este trabajo tiene que ser conjunto. La población, la empresa privada también y el gobierno local. Y quiero mencionar a la empresa privada porque es muy importante. Ok, el material se recicla ¿y a dónde va? Bueno, la empresa privada lo puede comprar, el plástico, el papel, el cartón, y lo puede reintroducir en su proceso de producción. Pero ahí hay un tema. Hay, claro, unos costos de hacer ese material que lo puedan utilizar nuevamente. Ahí vemos varias imágenes que nos ayudan en el tema, pero hay un tema y hay varias experiencias conocidas de empresas que se han creado especialmente para hacer ese puente entre comprar el material reciclado y venderlo a una empresa para que lo utilice, pero hay un tema del trabajo con SUNAT, el reconocimiento, porque ¿qué pasa? El reciclaje que hace el gobierno local, que recoge, como les digo, en días especiales, y también el reciclaje, si que ustedes quieren, informal, estas personas que recogen el plástico todas las noches, ¿no es cierto?, las botellas, etcétera. Esas personas se lo venden a alguien. Ahí hay un proceso que hay que reconocer esa compra, y ahí es donde viene el quiebre, porque la SUNAT tiene que aceptar esa venta, ese informal tiene que estar formalizado y se tiene que aceptar que la empresa privada compre ese material. El tema de las facturas, ya no vamos a entrar al detalle, pero ahí hay un tema que hay que trabajar porque todavía no se tiene eso. Entonces no hay incentivos para que la empresa privada compre material reciclado. Y entonces ahí el proceso se complica un poco porque no se conoce bien qué es lo que se puede, cómo se puede de alguna manera terminar el proceso. Se recicla, pero la empresa privada no lo puede comprar porque no le reconocen la factura de compra. Entonces es ahí donde hay trabajo por hacer para lograr que esta cadena se complete correctamente y todos los actores, el gobierno local, la población, el sector privado, trabajen de manera conjunta, porque este es un tema, o sea, el tema de residuos sólidos es un tema importante para el país. Es un tema. Si los residuos sólidos se siguen generando de la manera en que se generan sin darles un adecuado tratamiento, tenemos problemas de contaminación del suelo, contaminación de agua. También tenemos problemas de generación de gases de efecto invernadero muy potentes que afectan el tema del cambio climático. Entonces, todo eso es un tema que le da importancia a la gestión correcta de los residuos sólidos y es un tema que hay que trabajar con todos los gobiernos locales, la población y el sector privado. Señora Ivana, nosotros tenemos dos consultas puntuales. Justo escuchábamos atentamente su explicación y esta serie de entrampamientos que usted nos ha señalado para poder maximizar el reciclaje en nuestro país. Nos habla de que no se culmina este proceso de producción básicamente en gobiernos regionales, municipales. ¿Y por qué pasa esto? Quizás no hay la tecnología adecuada, no hay el presupuesto adecuado. ¿Qué está fallando en ese sentido? Hay temas de tamaño, hay gobiernos locales que son muy pequeños y entonces, claro, el proceso de recolección y separación, porque este es un proceso, allí vemos algunas plantas, eso es costoso. Entonces, la idea es que hay unas responsabilidades a nivel provincial, podrían trabajar los gobiernos locales juntos y tener una única planta, ¿no es cierto? El problema es que tener cada uno la suya es complicado, ¿no? Es muy costoso. Entonces, deberían trabajar de manera un poquito más arriba, a nivel provincial, varios gobiernos locales juntos, tener una planta de tratamiento y eso funcionaría. Todos irían para allí, el tema se ahorrarían los costos, digamos, y todos los compartirían. Ahí hay un tema presupuestal que podría
hay que trabajar coordinadamente con el ministerio para que esto funcione correctamente, ¿no? Y entonces, esa es una parte del proceso. El tema de la inversión puede ser cara. Cada gobierno local tiene que trabajar de manera conjunta, ¿no es cierto? Y el sector privado también podría participar porque le podrían vender a ellos esos materiales, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde está el trabajo conjunto. Y una ultimita, yo sé que el tiempo nos gana, pero claro, para los que nos están viendo, ¿no? A veces uno no entiende el impacto que tiene el reciclaje más allá del tema medioambiental. Hay un impacto tangible económico. Quizás usted nos podría explicar qué experiencias exitosas a nivel de otros países podríamos replicar. Es decir, qué impacto tiene en empleos, por ejemplo, en el PBI. ¿Qué significa reciclar para que todos incentivemos esta importantísima cultura? Aquí lo que es importante es que, claro, el tema del reciclaje es todo un proceso que genera mucho empleo en el sentido de que hay varios procesos en la cadena, la recolección, el tratamiento. No hay tantos estudios en términos de impacto, si tú quieres, específico a nivel de PBI, pero el tema de ahorro de recursos, o sea, el tema de evitar botar residuos que podrían ser utilizados pueden significar 1/3 del costo o incluso el 50%. Empresas como Coca-Cola, por ejemplo, tiene una meta que al 2030 todas sus botellas sean producidas con material reciclado. Eso lo hace porque en términos de los costos para ella es mejor hacer ese trabajo, no solamente por las razones ambientales, sino también por el tema económico. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido la presencia de Joana Camiche, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.